Entonces, empecemos. Título de la conferencia: acciones petroleras es alta volatilidad, alta ganancia. La pregunta, el interrogante, digamos que queda. Empecemos con la pequeña charla. Inicialmente, esta es la primera, en mis conferencias anteriores es tal vez una de las últimas diapositivas, es donde finalmente uno dice, mire, el mercado bursátil, este es precisamente el error. Como el sector de hidrocarburos es tan complejo, digo es tan complejo porque es un sector muy técnico, yo lo he repetido muchas veces, yo no soy ingeniero de petróleos, mi experiencia y mi conocimiento es netamente en el mercado bursátil, y dada la dificultad de estos papeles, me he dado la tarea de poder entender y comprender un poquito cómo funcionan las empresas de hidrocarburos. Es, digamos, el intento entre poder juntar un mercado, digamos, bursátil que está al vaivén de la volatilidad, de la especulación, y un sector complejo, un poco más real, que es como el sector petrolero, muy importante para el mercado colombiano. Dos aspectos importantes que siempre hago énfasis en mis conferencias: factor emocional y la falta de preparación. Las pongo de primeras porque estas acciones, estas 4 compañías que vamos a ver a continuación, sí que nos han tomado o nos han hecho pasar ratos difíciles a todos los que estamos invertidos. Yo también he perdido muchísimo las acciones, también he ganado muchísimo, pero creo que estas 4 hacen que, por lo menos en lo que es mi gestión, tenga que ser un poquito más cuidadoso, más estudioso del tema. Entonces, ¿dónde empezó la historia de los hidrocarburos? ¿Dónde nació esto? Creo que para todos es claro. ¿Nació o fue el primer puntico cuando llegó Ecopetrol a la Bolsa de Colombia? Estamos hablando más o menos 2007. Pienso que fue el momento donde la historia bursátil se partió en dos, es decir, se le permitió al público general poder comprar una compañía, la más grande de Colombia, poder entrar al mercado con bajos recursos, porque realmente no era, digamos, mayor la contribución. Fue la oportunidad que se le dio al público de poder hacer parte de lo que en su momento era un mercado para personas o muy entendidas del tema o para personas con fuertes capitales. Al llegar Ecopetrol en el mercado, viene la palabra más temerosa de la bolsa, y es esta: la euforia. Básicamente llegaba la compañía, vuelvo y repito, la más grande de Colombia, la que más propaganda tiene, y era la expectativa de cómo se iba a aportar esa compañía en el mercado bursátil. Precio de salida de venta, 1.400 pesos, y la expectativa era, bueno, ¿cómo se va a aportar esta empresa en un mercado tan pequeño que solamente manejaba 2 empresas? Antes de llegar a Ecopetrol se manejaba Bancolombia, manejaba Suramericana de Inversiones, se me escapa de pronto otra, que eran como las empresas protagonistas, y lo que hizo esta compañía fue venir a decir, bueno, hay recursos disponibles, señores, vengan para acá. Entonces, desde ese momento se convierte en la amada de los inversionistas institucionales, empresas, etcétera, etcétera. Y aquí nace este rollo. Entonces, por acá, estas 2 diapositivas simplemente son de introducción, un poquito como de recordar cómo fue el escenario. Llegó Ecopetrol, primer año, primer año, cerró en 2020, una ganancia bastante importante de un 44,28%. Para quien no pudo entrar en la emisión de Ecopetrol en el primer momento, pues ¿qué dijo? Dijo, en un año, fue menos de un año, la acción de Ecopetrol me dio casi un 45%, y la cosa aparentemente es buena. Ya en adelante, pues los años fueron en ascenso. Tenemos una ganancia del 23, ganancia del 64, y aquí, en estos 2 años, pues aparentemente en el mercado colombiano había liquidez suficiente, había apetito por títulos valores, y empezó lo que yo he denominado esa burbuja o esa euforia por el sector de hidrocarburos, o mejor, por las empresas nuevas. De ahí que empiezan a llegar a la bolsa colombiana compañías que cotizan en otras bolsas, a darle la oportunidad al inversionista tradicional, al colombiano, que se quedó sin la posibilidad de comprar acciones de Ecopetrol en el primer momento. Cuando alguien se queda con las, digámoslo así,
con las ganas de poder comprar un título o valor y no lo puede hacer, pues seguramente va a poner todo lo posible para poder acceder a él en la segunda oportunidad. Y aquí empieza a formarse esto. Aquí. Llega la primera empresa internacional al mercado colombiano, internacional de petróleos, al mercado colombiano. Llega la conocida Pacific Rubiales. Como era canadiense y como era del sector de hidrocarburos, pues ¿qué hacían qué pensaron los inversionistas? Las firmas de bolsa. Pues si a Ecopetrol le fue tan bien en el primer año, ¿por qué no le irá bien a una empresa que tiene buenas expectativas, que es del mismo sector y que viene a listarse en la bolsa colombiana, en donde hay apetito por inversiones, hay liquidez para comprarlas? Entonces muy seguramente le va bien. Pues miren, aquí inicia el cuento. La acción de Pacific Rubiales sale a este precio, 29.680 pesos. Era algo nuevo, porque esa acción no se iba a cotizar directamente en el mercado, o sea, directamente en pesos. Es decir, iba a tener un componente del dólar canadiense y del dólar americano. Era nuevo y por ende más complejo. Miren lo que pasó el primer día. Primer día que nace Pacific Rubiales en la bolsa colombiana, tiene una variación positiva de casi el 60% a 47.480 pesos. Es decir, teóricamente, quien la tenía el primer día hizo lo que hizo Ecopetrol en un solo año. Y digo que aquí empieza a coger un poquito más de forma el tema, porque aquí el primer día ya se empezó a valorar un poquito más las empresas. Miren, el primer día, como les dije anteriormente, Pacific Rubiales iba a estar ligada a una cotización del dólar canadiense y del dólar americano. El primer día, Pacific cerró en Canadá a 15,89 dólares canadienses y su equivalencia en el mercado colombiano era de 30.000 pesos. En el mercado colombiano cerró a 47.480, es decir, el primer día había un desfase del 36,81%. Seguramente era el primer día y se necesita que una compañía el primer día pues debute de forma correcta o de forma que genere ganancias. El segundo día pues el tema se corrigió un poco, digamos que hasta ahí empezó la moda, empezaron todas las firmas a hablar del sector de hidrocarburos, empezaron los inversionistas a hablar del sector de hidrocarburos y nos llegó otra empresa. Solamente les menciono cómo llegaron para que poder organizar toda la información. Llegó otra empresa, pues dado el boom de Pacific Rubiales, dado que aparentemente pues le fue bien, que aparentemente seguía habiendo apetito en el mercado colombiano por títulos nuevos y el sector de hidrocarburos, pues nos mandaron otra, nos mandaron Canacol, precio de apertura o precio inicial fue de 1.950 pesos. A esta empresa pues el primer día no le fue, digamos, tan bien como le va a todas las empresas. El primer día tuvo una baja del 3,85%, se ubicó en 1.875 pesos. Importante, empresas junior del sector de hidrocarburos, es decir, empresas que hasta ahora están naciendo y que pueden tener la posibilidad de crecimiento, digamos, de forma exponencial, y que cuando entraron a la bolsa colombiana pues mostraban expectativas bastante valiosas. Ya tenemos dos, bueno, tres con Ecopetrol. Llega esta última, llega Petrominerales, llega el 23 de agosto de 2011, llega a un valor aproximado de 54.800 pesos, también el primer día no le va tan bien, tiene un retroceso del 2,78% y se ubica en 53.280 pesos. Hasta ahí, todas llegaron, tuvieron compradores y empieza a formarse el grupito de las mal llamadas diabólicas o acciones diabólicas. Y aquí empieza el cuento un poquito. Vale. Vamos a mirar cómo terminaron estas acciones en el 2010. Y esto pues simplemente, nuevamente tema informativo para poder entender lo que nos viene más adelante. Ecopetrol, rentabilidad 2010, 65% aproximadamente. Pacific Rubiales, terminaba el 2010 en 63.200 pesos, una rentabilidad del 112%. Canacol Energy, terminaba el 2010 con una rentabilidad del 52,30%. Hasta ahí el primer año la cosa iba muy bien para todos. Teníamos un mercado eufórico, no teníamos tanta coyuntura,
y teníamos un IGBC cerrando 2010 en 34,97% de ganancia, teníamos un Colcap con un 35,10% de ganancia y un Col20 con un 30,77% de ganancia. Vuelvo y repito, en el mercado colombiano había necesidad de acciones, llegan 3 empresas de hidrocarburos, el primer año les va muy bien y eso empieza a generar como un efecto eco. El que invirtió y le fue bien en el año, le dijo al amigo, las firmas empezaban a valorar esto de una forma, pues vieron que esto eran empresas que entraban el primer día y daban ganancias y a los pocos meses pues ya tenían una valorización bastante importante y empieza como a tejerse como el boom del sector de hidrocarburos. Echémosle una miradita al año que viene, al año 2011. Tenemos el año 2011. Mire, estamos en un año de euforia, ¿no? Y aquí tenemos Ecopetrol siempre sacando la cara, 2,80% positivo, y vienen estas 3. Entonces empezamos. ¿Cómo cerró Petrominerales en el año 2011? Cerró en 31.800 pesos, una desvalorización del 41,97%. Ya la cosa empieza a ponerse un poquito más compleja para quien la tenía. Pacífico Rubiales cerró 35.500 pesos, desvalorización del 43,82%. Yo le coloco desvalorización porque quiero pensar que quien la tenía, por lo menos se dio a la espera de mirar si el escenario le cambiaba un poco. Caracol Energy, 1.335 pesos, desvalorización del 55,05%. Ya la cosa empieza a tomar un color distinto, ¿verdad? Vale. Teníamos un mercado ya un poco más complejo, con una caída del 18,26%, y los dos indicadores Colcap y Col20 con caídas del 13% y del 11% aproximadamente. Señor. Yo me puedo autodenominar como una de las víctimas de las petroleras, pero la pregunta concreta es la siguiente. ¿Por qué los comisionistas de bolsa, por qué los analistas del mercado se equivocaron tanto en cuando calculaban que, por ejemplo, las acciones de Pacific Rubiales podrían terminar el año en alrededor de 75.000, entre 70 y 80, y este fue el resultado final? ¿Por qué se equivocaron tanto? Pues esa pregunta como que me gustaría contestársela. Se la digo desde mi punto de vista, ojalá hubiese algún inversionista mío por aquí. Yo creo que en el trabajo bursátil cada uno tiene su estilo, su estándar, digámoslo así. Lo que vamos a ver más adelante nos va a explicar el por qué cayeron. Es una pregunta que yo también me he hecho, el por qué los precios eran tan exponenciales, cuando lo que vamos a ver ahorita le decía a uno, ojo que por ahí no es la cosa, ojo que por ahí puede haber algo que no es tan cierto. Cuando empezó la primera diapositiva, la palabra grande era euforia. Yo a esa palabrita le tengo miedo. También le tengo miedo a otra que se llama pánico, pero de esa me aprovecho. Pero de la euforia pienso que se cometen ese tipo de falencias. Cuando se valora una compañía, digamos que se comete a veces la falla, y con ello no quiero decir que de pronto quien lo hizo mal, no. Simplemente cuando uno valora una compañía, uno cree que los años de ahí en adelante van a ser igual de exitosos. Digamos, pues, por cuestiones propias, yo prefiero valorar una compañía en el peor escenario. Es decir, si el peor escenario para mí es un crecimiento del 3%, yo prefiero valorarla o proyectarla con crecimientos del 1%. Yo peco por menos, a veces se peca por más. Es mejor que uno lo sorprendan y no que uno se desilusione, como llaman normalmente. Seguramente esa es una de las respuestas, lo vamos a ver también más adelante, pero seguramente creo que de ahí en adelante, como en el 2011, 2010, pues fue un año, entre comillas, de auge económico, pues seguramente todas las proyecciones se hicieron pensando que de ahí en adelante los años vendrían de la misma manera. Y ya nos dimos cuenta que el escenario cambió notablemente. Cuando usted hace una proyección al límite, es decir, basándose en la mejor expectativa, y algo le cambia, es como un castillito de naipes, todo se le derrumba. Y seguramente empresas como las 3 de hidrocarburos
pues fueron valoradas por un grupo de analistas, bueno, con todos sus conocimientos totalmente válidos, pero de pronto fue que, pienso, es una opinión, de pronto algunas de esas variables fueron tomadas de manera excesiva. Esa sería como mi respuesta. Ahora se pone más chévere la cosa. Entonces, como nos damos cuenta, pues en el escenario 2011 fue más complejo, más difícil. Echémosle una miradita al 2012, así rápidamente como para ver la cosa. Nuevamente, Ecopetrol sacando la cara, casi un 30%, y nuevamente las tres señoritas teniendo un comportamiento un poquito, para algunas, más válido, más razonable, pero para Petrominerales y Canacol, comportamientos nuevamente del menos 57% y del 53%. Pacífico y Rubiales tuvo un mejor escenario, y aquí pues tuvimos un escenario un poco más saludable, ¿sí? Pero des en cuenta que a partir del 2011 la cosa fue más complicada para estas dos empresas. Llevan 2 años consecutivos dando pérdidas por encima del 30-40%. Viene el interrogante, bueno, ¿y por qué suceden estas cosas? Antes de empezar ya a responder ese interrogante, porque yo siempre he creído, uno tiene que saber o entender qué pasó en el pasado para poder entender qué está haciendo usted ahora y seguramente qué va a pasar en el futuro, ¿sí? Seguramente algunos o uno pensaría, pero ¿para qué veo el pasado si finalmente ya no lo puedo arreglar? No. Cuando uno está tratando de analizar compañías, mirar qué pasó anteriormente, le empieza a uno a mostrar qué es lo que puede suceder en un futuro. Y ahora que ese sector está tan de moda, es un sector que, como bien lo dice nuestro amigo, pues ha sido un sector que ha desfavorecido a muchos inversionistas, pues es un sector que, digamos, ha tornado o ha tomado un comportamiento, un protagonismo bastante fuerte. ¿Cómo vamos en 2013? 2013 ya la cosa no es tan buena para Ecopetrol, tenemos hasta el momento una caída del 26%, y esto lo hice con datos del día de ayer, ¿sí? Digamos que no los tomé con el día de hoy, pues por cuestiones de terminar rueda y todo el tema, pero los hice aproximadamente con los datos de ayer, y acá, pues miramos que para Pacífico y Rubiales nuevamente el tema es un poquito complejo, menos 19%, Canacol es la única que por ahí está dando luces con un 2,64% de ganancias, y tenemos a Petrominerales con otro 21% que se anota. ¿Listo? Era simplemente para que se dieran una idea de cómo fue la euforia en 2009-2010, cómo el mercado empieza a ajustarse y cómo el mercado termina en pánico. Característica y defecto del mercado. Los mercados pasan de euforia a pánico, los mercados nunca se quedan en la mitad. Digo que es una de las características y es precisamente lo que nos permite a los inversionistas, a los analistas, poder aprovecharnos del mercado. Si los mercados fueran totalmente, o todos, mejor, pensáramos igual, seguramente no existiría algún tipo de oportunidad. Precisamente de las fallas del mercado es de donde vivimos muchas personas. Importante, yo trato de concentrar mis operaciones en el sector de hidrocarburos. Yo analizo todas las compañías, pero ahí veo un potencial muy importante. Repito, las empresas de hidrocarburos, ¿cómo se valora? Se valora por reservas, por producción y por exploración. Es un sector tan difícil que precisamente estas tres variables son quienes lo mueven para arriba o para abajo. Si uno analiza un banco, seguramente le ve cartera, seguramente le ve otras cositas, pero las petroleras se analizan es con esto. ¿Qué tiene, qué produce y qué plantea explorar? Cuando uno está acostumbrado a trabajar con las compañías antes de que llegaran las empresas de hidrocarburos, los analistas teníamos ciertos conceptos o ciertos patrones de análisis. Hay uno muy simple y muy sencillo, que es mirar el valor en libros de las compañías. Digamos que uno lo analizaba en 2008, 2007, 2009, 2010, y uno decía, bueno, el valor en libros es un referente importante, yo veo el sector en el que estoy y simplemente me doy cuenta si la empresa que yo tengo está rezagada o está sobrevalorada frente a su valor en libros. Cuando llegan estas tres empresas de hidrocarburos,
ese valor en libros el mercado lo desecha un poco, el mercado dice no, el valor en libros no importa, eso ya no tiene nada que ver con ellas, vamos a analizarlas con reservas, producción y exploración. Es más, creo que soy criticado en muchas ocasiones porque para mí, a pesar de que las empresas de hidrocarburos se valoran de estas tres variables, yo aún no me alejo del valor en libros, porque aún creo que hay que tener estas tres variables presentes, también hay que darse cuenta cómo evoluciona el valor en libros de las compañías. Es más, cada uno tiene su estilo de invertir en bolsa, pero hoy me doy cuenta que muchas personas a estas tres en compañías les dejaron como de importar cómo ha sido la evolución de su valor en libros. Pues bien, en lo que vamos a ver a continuación en las diapositivas siguientes, yo les voy a mostrar un ejercicio muy sencillo, vuelvo y digo, una opinión personal propia, que el valor en libros no debe ser una variable desechada, por el contrario, hay que tenerla siempre cerquita porque ahí seguramente le va a mostrar a usted muchas cosas. Ahí nos vamos a dar cuenta por qué esas empresas cayeron tanto, por qué el mercado, si hubiese sido juicioso, tal vez no hubiera invertido en esas empresas, y uno puede entender con el pasado qué está pasando ahora y qué puede pasar mañana. Entonces, aquí está. Empecé con Ecopetrol porque fue la primera, es la que más datos nos ha arrojado y seguramente de aquí vamos a empezar a sacar alguna serie de conclusiones. Listo. Voy a hacerme por acá. ¿Qué hicimos? Entonces tomé el valor patrimonial de la compañía desde el año 2010, 2011, 2012 y 2013. Datos que van a empezar a mostrarnos si en realidad hay que alejarse del valor en libros de las empresas de hidrocarburos y hay que pegarse a reservas, producción o explotación. Vamos a mirar si la teoría que yo he venido planteando o que yo siempre he tenido, seguramente la tendrán más analistas y comisionistas, es válida. Uno la puede creer, la puede entender, pero otra cosa es cuando a usted se lo demuestran con numeritos. Otra cosa es cuando a usted le dicen, mire, esto pasa y esto teníamos. Entonces, precio en bolsa, por aquí está, precio en bolsa, valor en libros, y aquí les subrayé algunas cositas importantes. Cada 3 meses las empresas generales de la bolsa y en general publican resultados a la superintendencia financiera. Pocas veces el mercado se da cuenta de cómo evolucionó el valor en libros de las compañías. Es más, hay muchos diarios de circulación nacional en este momento que aún no han actualizado el valor en libros de las empresas desde diciembre. Ahí les boto un datico. Si no actualizan el valor en libros, pienso yo que no lo toman en cuenta, pienso yo que caen en una falencia. Mire cómo viene, vamos a verlo primero en términos generales. Ecopetrol, tenemos un valor de 808,04 pesos, y mire que la evolución de su patrimonial en general ha venido siendo ascendente. ¿Sí? Su precio en general ha venido siendo ascendente. Básicamente, este incremento en su valor en libros, entre otras y muchas palabras, simplemente le está diciendo a usted que es una empresa que genera valor. Me adelanto un poquito a lo que muchos se han preguntado, el por qué Ecopetrol ha caído tanto últimamente. Dentro de muchas variables, dense en cuenta que el último valor en libros que teníamos a marzo, era 1.587,15 pesos, o que iba válido hasta marzo. Miren el primer dato que tenemos acá, el último dato que tenemos a 2013, fue de 1.389,80 pesos. Esto es una baja cercana al 12% de su valor patrimonial. Miren cómo se ha aportado el precio, 5.460, 5.500 pesos. Luego les digo, han pasado muchas también variables coyunturales, pero si alguien hiciera la tarea de estar viendo el valor en libros cada 3 meses, empezar a ver su evolución, por lo menos se hubiera percatado de algo sucedió acá que hizo que el valor en libros cayera notablemente. ¿Dónde se buscan estos datos del valor en libros? Muy buena pregunta, mire.
En la Superintendencia Financiera de Colombia, en la parte derecha, hay algo llamado CIMED. ¿Sí? Les va a salir a ustedes como una ventanita. Ustedes en la ventanita van a colocar el nombre de la compañía que tienen o que desean estudiar, y ahí les indica estados financieros e información relevante a la empresa, entre muchos otros datos. Les da clic o le dan clic al balance financiero, y Ecopetrol es una de las compañías que en términos de presentación de cifras es más ordenada. Es decir, usted toma el balance y usted se va a la última parte del balance y Ecopetrol se lo da. Le dice valor en libros con valorización, valor en libros sin valorización, y se lo da. Usted simplemente lo anota. En otras compañías como Pacífico Rubiales, Petrominerales y Canacol, usted no tiene valor en libros, digamos, de una manera tan fácil. ¿Usted qué hace? Usted busca en la Bolsa de Valores de Colombia el número de acciones en circulación, toma el patrimonio de la compañía y simplemente divide el patrimonio por el número de acciones en circulación, y eso le da el valor patrimonial. Es fácil, solamente que a veces no se tienen los datos a la mano y a veces toma un poquito de trabajo hacerlo, pero créanme, ahí tienen una herramienta valiosa. Para darles un poquito más de cositas, mira, aquí tenemos un valor patrimonial, aquí, 12,43%, el valor patrimonial cae 7,50%. Ustedes se preguntarán, pero mire que en la parte de arriba el valor patrimonial caía 14,44% y el precio subía 28,82%, que fue aproximadamente este. Fue todo este brinco que tuvo la compañía. Pues bien, empecemos a acercar un poquito la teoría con la práctica. Muchos de ustedes se habrán preguntado por qué Ecopetrol llegó a 5.930 y por qué a partir de ese precio ha venido descendiendo. Vuelvo y digo, vamos a dejar de lado un poquito la coyuntura internacional. Aquí les hice el ejercicio, por acá está. Aproximadamente, teniendo este valor en libros, al precio máximo de Ecopetrol, Ecopetrol cotizaba a más de 4,74 veces su valor en libros. Uno dice, bueno, eso es bueno, es alto, es barato. Digamos que uno en principio, uno dice, no sé si es alto o barato. Lo único que sé es que cuando la compañía llegó a este valor, de ahí empezó un ajuste bastante notable. ¿Listo? Vamos a responder esa pregunta, que si es alto o barato, con las diapositivas siguientes. Solamente quiero que mostrarles lo importante aquí inicialmente, el valor patrimonial, del comportamiento del Q-Tobin, que es cuántas veces el mercado paga el valor en libros de las compañías, y enseñarles que cuando el valor en libros cae fuertemente, el precio de alguna manera debería haberse afectado. Dejemos a Ecopetrol hasta ahí. Vamos a mirar las otras, Pacífico Rubiales. También lo mismo. Cogí los datos para ser igualitario, digamos tomar un mismo análisis, y empecé a ver el valor patrimonial de Pacífico Rubiales. Cada 3 meses la compañía lo arroja y empecé a ver su valor en libros. Y empecé a ver el valor Q-Tobin por acá. Nuevamente, señores, las caídas en valor patrimonial. Aquí tenemos un crecimiento, aproximadamente acá, de aproximadamente del 23,80%. Digamos que si uno ve la gráfica anterior de Ecopetrol con todos estos datos, y uno ve los datos de Pacífico, pues uno en general dice, bueno, ¿y qué es tanto dato? ¿Vale? Vamos a mostrar 2 diapositivas más, que es Canacol y Petrominerales, y rápidamente podemos hacer, digamos, una conclusión general de este cuadrito. Solamente se las muestro una por una, para que empiecen a llevarse algunas ideas, para que me ayuden al final a hacer la conclusión. Ustedes recuerdan que hablábamos en el 2011-2012, Pacífico Rubiales era una de las acciones que más caía, más o menos un 63%, si no me falla la memoria. Bueno, vámonos, para que no se nos olvide. Aquí, Pacífico Rubiales, 43%, ¿verdad? Listo. Estamos acá. Note que en cada momento de la historia de las petroleras, cada una ha tenido un momento de auge
y un momento de desplome, ¿vale? Comportamiento en términos generales de pasivos rubiales ascendente en su valor patrimonial. Es decir, ha sido una empresa que desde que está aquí en Colombia ha generado valor, es decir, genera ganancias. Si una empresa genera ganancias en su gestión, genera ganancias para sus accionistas y el precio de la acción lo refleja. Y aquí tenemos un crecimiento general, normalito. Hasta aquí, los coloqué en otro color, pero caritica, les voy a mostrar que pienso yo son fallas del mercado. Miremoslo de aquí para atrás. Crecimiento patrimonial, crecimiento en el precio de la acción. Hasta acá. ¿Sí? Listo. Aquí teníamos precios máximos. De ahí pues viene un ajuste fuerte que ahorita lo vamos a concluir. Pasemos a otra rápidamente. Pasemos a Canacol Energy. Listo. Mismos valores. Bueno, esta casilla es un split que básicamente no es nada diferente a que el precio se multiplique por 10 y el valor nominal de las acciones se divida por 10. Digamos que es un término contable, simplemente agregarle un cero a lo que teníamos anteriormente, porque la empresa pues este año creo que lo hizo una variación en su split, que es algo, digamos un tema contable, simplemente para darle un poquito más de dinámica a la compañía. Teníamos lo mismo aquí, tenemos lo mismo, crecimiento patrimonial ascendente y valor en libros ascendente. Miren que aquí, al igual que Pacífico Rubiales, viene un tema que empieza ya digamos, a crearle algunas preguntas. Si el valor patrimonial viene ascendente hasta cierto periodo, ¿por qué el precio empieza a caer? Es una de las grandes preguntas que se nos empiezan, digamos, a crear. Igual en Pacífico y al final. Bien. Pasemos a la última para empezarnos a devolver. Entonces, esto es Canacol desde inicios. Listo. Precio del día de ayer. Entonces tenemos la última que llegó al mercado colombiano, Petrominerales. O sea, la última euforia que llegó al mercado colombiano. Lo mismo, patrimonial creciente, precio creciente hasta aquí y ahí en adelante, mire. Claramente ya saben que eso no ha sido de las más favorables en la bolsa de valores. ¿Cuántas veces valoraba el mercado su valor en libros? 2.12, vamos por acá. Hasta ahí, pues, nada raro. Ya empieza uno a darse cuenta que el valor en libros puede ser algo importante para su gestión. Listo. Entonces, miren la euforia, miren lo que nos mostraba el mercado colombiano. Y nos vamos a devolver y lo vamos a comprobar. Ustedes recuerdan el precio máximo de Pacífico Rubiales el 3 de abril de 2011, que estaba aproximadamente en 67.800 pesos. Hasta allá llegó Pacífico, ¿cierto? Listo. Pues hagamos el ejercicio completo. Para Pacífico Rubiales, para aquella época, su valor en libros era de 14.611 pesos. Comprobémoslo. Venga, yo me hago por acá. Vamos atrás, rápidamente. Pacífico Rubiales. Acá está. 14.611 pesos, que coincide, digamos, con los dos rangos más altos de la compañía. Listo. Volvemos aquí. Listo. Yo hago el primer ejercicio. Digo, estaban 67.800 y tengo un valor en libros de 14.611 pesos, es decir, el mercado me estaba pagando para aquella época 4,64 veces su valor en libros. Uno lo ve por sí solo y uno dice, eso es alto, es barato. Hasta ahí no hay ningún, digamos, nada diferente. Ahora voy y cojo la segunda que llegó al mercado, que fue Canacol Energy, con su precio de 33.650 pesos. Es decir, en la equivalencia, esto es cercano a 3.365 pesos. Recuerde que la empresa le colocó un cerito más. Entonces lo que hice fue simplemente igualar la serie. Si yo me voy al 29 de agosto de 2011, ¿cuál era su referencia o su valor en libros? Era de 6.960. Pues devolvámonos. Canacol, acá. 9.660, ¿dónde andaba? No lo veo.
Acá, por acá. ¿Sí es este? 1960 sería, ¿qué toma? ¿89 o 91? Bueno, no creo que eso nos afecte mucho, pero tomé, ni siquiera aparece. Creo que debería ser 81 tal vez. Ah, sí. Bueno, vamos a suponer que era este y nos ponemos ese 9 al final. No nos afecta mucho, pienso yo, porque es un decimal chiquitico. Hago la misma equivalencia que hice acá. Y digo, bueno, vamos a suponer que estemos en ese momento. O sea, no hablemos de aquí para atrás, sino que estuviéramos en ese momento. Digo, el mercado me está pagando 4,83 veces el valor en libros de la compañía. Le está reconociendo, digamos, un número que no sabemos si es alto o barato. Máximos de Petrominerales, 58.060 pesos. Esta fue la última que llegó al mercado. Vamos a suponer que hasta ahí Pacific seguía en este precio, Canacol seguía en este precio, que no se habían caído todavía. Y llegó Petrominerales, hagamos la equivalencia. ¿Cuál era su referencia o su valor en libros el 3 de abril de 2011? 17.489, miremoslo por acá. Esa fue la última. 17.789, por acá. ¿Listo? Listo. Es decir, el mercado me estaba pagando 3,26 veces su valor en libros. Hasta ahí uno dice, no ha pasado nada raro, no sé qué es ese número. Bien, cuando uno analiza un sector, uno toma sus pares internacionales. Para aquella época, bueno, lo que hice fue un promedio del sector, y teníamos un promedio del sector de 4,24 veces el valor en libros. Es decir, la canasta de hidrocarburos, el mercado colombiano le pagaba 4,30 veces lo que valía en libros. Si yo tomaba estos mismos valores, en su momento, ninguna empresa del sector de hidrocarburos a nivel internacional guardaba las proporciones, claramente, porque en Colombia, pues estas empresas son chiquitas o pequeñas, comparadas con empresas del mundo. Pues este valor era un valor costoso. 4,24 veces en libros era un valor caro. Es decir, el mercado entró en eso que dijimos el primer día, primera diapositiva, en euforia. Lo malo de la euforia es que se corrige con otra palabra mala, con pánico. Vamos a mirarla. Hasta ahí, uno dice, tengo un portafolio caro. Vamos a mirar qué sigue. Vamos a adelantarnos por acá a una, pero vamos a brincar esto rapidito así. Vamos a brincarnos a una. Pues bien, empecemos a contar cómo ha venido siendo el ajuste que el mercado les ha hecho a todas. Empecemos de la última para atrás. Entonces, primer ajuste que hace el mercado en Ecopetrol. Recuerden que tuvo un máximo de 5.430 pesos. Y ustedes dicen, pero ¿por qué esa devuelta tan grande que ha tenido el mercado colombiano? Mire, aproximadamente, y está acá, aproximadamente el mercado me estaba pagando a mí 3,72 veces su valor en libros. El mercado que por fin que entendió que esto en el sector de hidrocarburos es caro. Ahorita al final vamos a ver cuál es el promedio que el sector de hidrocarburos paga. Quiero que tengan claro que por lo menos el mercado que le estaba pagando más de una vez, o sea, 3,72 veces su valor en libros. El mercado hace tremendo ajuste, mire, pasa de 5.920 pesos, 5.430, 4.985, 5.300, 5.460, 5.550, 4.000 pesos. Y el ajuste que hace tan bárbaro, el ajuste tan fuerte que hace el mercado. Y uno dice, bueno, ¿y cómo se portaron las otras? Pues miren las otras. Pacific Rubiales, valor en libros, por encima de 4,34 veces. Mire todo lo que el mercado ajusta desde ese máximo de 67.800, aquí está. Mire que ese máximo fue en una jornada de intradía, y mire que el mercado se lo ajustó
y lo dejó en 63,200. Y de ahí en adelante, mire los ajustes que ha venido haciendo el mercado. Listo. Miremos las otras, para que digan que yo hablo por ahí y cuento. Miremos las otras. Canacol, esta fue la penúltima que llegó al mercado colombiano. Mire, para aquella época de euforia, esta acción se ubicaba en 29.700 pesos. 5,5 veces, era la que más alto estaba de todo el promedio del sector. ¿Qué ha hecho el mercado? ¿Qué hizo el mercado a partir de ese momento? Por fin entendió que estaba en una euforia y mire todo el ajuste que hizo el mercado. De 29.700 pesos, mire dónde va. Digamos, vamos a colocarlo acá, vamos a mirar. Cuando le paga 2,83, vamos a mirar acá. 12.000 pesos. El mercado le paga 1,53 pesos en libros. Como les dije anteriormente, los mercados corrigen la euforia con pánico. Pues bien, pasó de cotizar 5,50 veces valor en libros a cotizar, mire, por debajo. Por debajo. Vamos a mirar la última del sector de hidrocarburos. Lo mismo. ¿Dónde está por acá? Acá. 58.000 pesos fue su máximo histórico. Mostraba que el mercado le estaba pagando más de 3,26 veces valor en libros. ¿Qué hace el mercado aquí? Castigarla. Y un castigo, como lo vimos en las primeras diapositivas, bastante fuerte. Y mire que el mercado pasa de cotizar a 2,2 veces valor en libros a cotizar en 0,53 veces valor en libros. Ya se han venido dando cuenta que dos empresas están por debajo de valor en libros, ¿no? Ese es el pánico. Cuando el mercado cae en pánico, ahí no hay nada que hacer. La explicación, o mejor, la conclusión, cuando usted me preguntaba que por qué los analistas se han equivocado, no sé, porque cada uno tiene un estilo diferente. Lo que sí le puedo decir es que con datos, yo le acabo de mostrar a usted que el sector se encontraba costoso. Es más, usted me preguntaba ahorita por Pacífico Rubiales. Pacífico Rubiales. Pues bien, ¿por qué su acción se cayó? De donde estaba cotizando, 4,34 veces su valor en libros. ¿Usted se imagina cuánto sería esta cotización si el precio que daban, que usted me comentó ahorita, era 70.000 pesos? Pues seguramente esto hubiera dado tal vez 5 veces su valor en libros. Totalmente costoso para el sector. Esa es la explicación. Si se hubieran tomado el trabajo de ver el valor en libros de las compañías, tal vez hubieran evitado compras a precios excesivos. Por eso es que hoy en día uno ve personas con Pacífico Rubiales a 65.000, con Canacol a 30.000 y con Petrominerales a 50.000, allá lejos, atrapados. Y entonces dice el inversionista, pero ¿por qué esa acción se cayó tanto? Si salió en Colombia a 50.000. Ojo, es que ya cuando salió, como salió con euforia en Colombia, ya al salir y al cotizarse en euforia ya era cara. No es lo mismo cuando usted compra una compañía, entre comillas, barata, y se cae, tiene posibilidad de recuperar y llegar a su precio, digamos, de compra. Diferente es cuando usted compra algo caro y se cae. Se las cambio. Señor. Puede ser también culpa del emisor, que el emisor la saca cara también. Entonces, ahí es euforia también en el mercado. ¿Puede ser? Puede ser, sí. Es correcto. Sí. De ahí, por eso que cada vez que sale una emisión nueva, hay firmas que dicen, no nos gusta. Hay firmas que dicen, sí, tenemos un potencial de crecimiento. Hay firmas que dicen, mitad y mitad. Porque sí, a veces no es que la saquen cara, simplemente que el potencial de valorización es mínimo. Pero cuando el mercado colombiano cuando los mercados están en euforia, no les importa qué empresa es, simplemente como tener el antecedente de que Ecopetrol les ha dado recursos, pues el sector de hidrocarburos pensarían que iba a ser un sector tan exitoso. Vuelvo y les repito, es más, voy a adelantar una diapositiva para que nos vamos otra vez a estas. Quiero que tengan presente y no lo olviden, antes de la caída, el mercado les valoraba muchas veces por encima de una vez valor en libros, más, 4,45 veces valor en libros a cada una. Tengan presente que hoy en día, con todo el escenario internacional,
están en 1,60 y en su defecto están por debajo de libros. No quiero que lo olviden, ¿vale? Vamos a hacer un brinquito a otras cositas importantes. Acá. Listo. Vale. ¿Por qué este sector es tan complejo? Aparte de todo lo que ha sucedido, de todas las personas que han quedado con portafolios atrapados y de toda la fuerte volatilidad que ha tenido, porque históricamente estas acciones son las que más fuerte o mayor estrés le han generado a los portafolios de inversión. Alguien que invirtió y que en un año se le baje 40% y que tengan volatilidad diarias del 6 o del 5 es fuerte, ¿sí? Vale. ¿Por qué es tan complejo? O mejor, vamos a quitar algunos, digámoslo así, algunos mitos de por qué o cómo podemos explicar el comportamiento en alguna manera de las acciones de hidrocarburos. Pues bien, yo hice algunos cálculos propios de qué relación había entre las petroleras y los mercados latinoamericanos. Es decir, dije, vamos a buscar una variable, un índice que se pueda relacionar de una forma directa a las acciones de hidrocarburos para poderlas explicar. Es decir que mi variable, o sea, la variable petroleras, que aquí están estas cuatro, pueda ser explicada por algún índice de las bolsas. Tenemos Brasil, Argentina, Perú, Chile, y uno, digamos, quería demostrarles si en realidad viendo algún índice internacional latinoamericano, podría yo explicar el sector de hidrocarburos. Pues bien, miren las sorpresas. Uno se va, digamos, se va llevando o conociendo mejor a Ecopetrol, ningún índice lo explica. Es decir, yo considero que para que una variable estadísticamente sea significativa, debe estar por encima de, digamos que la teoría dice que por encima del 50%, para mí debería estar por encima del 0.65%. Es decir, aquí para que algo fuera significativo fuertemente, debería estar por encima de 0.5 por lo menos, como podemos decir, vale la pena tenerla en cuenta. Por ejemplo, para quien esté buscando una variable y que le explique el comportamiento de Ecopetrol, vamos a probarlas todas. Mercados latinoamericanos, ninguno. O sea, ni Argentina, ni Perú, ni Chile, ni Brasil explican el comportamiento de Ecopetrol. Es decir, si esos índices suben, Ecopetrol no le pasa absolutamente nada. Si esos índices bajan, tampoco afectan a Ecopetrol. Entonces, inicialmente, mercados latinoamericanos no me explican Ecopetrol, entonces, tachado. Vamos a mirar a Pacífico y Rubiales, ¿quién me la puede explicar? Lo mismo, hice todos los datos con Pacífico y Rubiales, con los mercados latinoamericanos, ninguno. Solamente aquí el índice de Chile parece mostrarme algo de 0.31, pero también es muy bajo significativamente. Es decir, si Chile tuviera un movimiento fuerte, realmente Pacífico y Rubiales no tiene ninguna relación. Tampoco, no me sirve para explicarlo. Vamos con petrominerales. Cogí petrominerales, tampoco. Ningún índice latinoamericano me sirve para adelantarme al comportamiento de mis variables que son en este momento las petroleras. Tomé como referencia nuevamente Canacol. Ninguna variable internacional, latinoamericana, perdón, me explica un poco Canacol. Por el contrario, hay una evidencia muy chiquitica, ínfima, casi insignificante, que si las bolsas de Chile o de Brasil o de Argentina tienen un poquito de caída, esta acción iría a la inversa, pero es tan chiquitico, 0.41, que tampoco. Es decir, índices latinoamericanos no me explican las petroleras. Vamos a decir, bueno, busquemos otras variables que me las puedan explicar. Entonces, bien, vamos a compararlas con los mercados latinoamericanos. Entonces, nuevamente empiezo con Ecopetrol. Digamos que en términos de porcentaje hay un poquitico más de sensibilidad entre las dos variables, pero aún bastante baja. Mire, 0.30 con el Dow Jones, Standard & Poor's y el Nasdaq. Realmente nada. Me fui para Pacífico y Rubiales, un poquitico más alto. Es decir, vamos a ir depurando. Latinoamericanos me explicaban a Pacífico y Rubiales, solamente por acá Chile, 0.31, y vamos a Estados Unidos, me la explica un poco con mayor relevancia, es decir, desde ya, desecho mercados latinoamericanos.
aunque el mercado americano no me da mayor eficiencia o efectividad, por lo menos me da más que lo que me da el mercado latinoamericano. Si yo estuviera con 10 variables y empezara a desechar, hasta el momento me voy quedando con la relación de los mercados americanos con pasivos rubiales. Por lo menos me lo explican en algo más al mercado latinoamericano. Pasemos a petrominerales. Realmente no hay mayor explicación, y en Canacol lo mismo. Sin embargo, me la explica aún más, aquí también vuelve y juega el mismo escenario que de pasivos rubiales, me la explica aún más que los mercados latinoamericanos para ambas. Es decir, para el sector me voy quedando con los mercados americanos. Es decir, en teoría, si yo puedo saber para dónde va el mercado americano, en teoría, podría saber para dónde va la canasta de hidrocarburos. Pero vuelvo y digo, todavía no es fuerte la relación. Punto 37 es alta para lo que viene, pero realmente es bajita todavía en términos de explicación, en términos de efectividad. Yo dije, bueno, volvamos a hacer la tarea con otros índices para mirar quién me la puede explicar. Entonces, cogí los índices asiáticos. Yo dije, vamos a ver si las bolsas de Asia pueden explicarme en algún porcentaje el comportamiento de los hidrocarburos. Y empecé con Ecopetrol, no, peor. Con pasivos rubiales, absolutamente nada. Y con petrominerales, absolutamente nada. Con Canacol, absolutamente nada. Además, ninguna variable tiene un número relevante que yo permita decir que si yo sé cómo cierra Asia, puedo saber cómo abren las petroleras. Tampoco. Me sigo quedando con el mercado americano. Pasemos, hice otro intento. Dije no, miremos con el mercado europeo. Alguna variable me la tiene que explicar, me las tiene que explicar. Me fui para el mercado europeo, entonces Alemania, Francia inicialmente. Para Ecopetrol, tampoco evidencia estadística. Para pasivos reales, algo alcanza aquí a verse con Francia, pero recordemos que Estados Unidos la tenía más alta. Devolvámonos a Estados Unidos. Aquí la tenemos en punto 30. Devolvámonos a Estados Unidos. Estados Unidos, punto 37. Me voy quedando con Estados Unidos, por lo menos para el tema de pasivos rubiales. Tema de petrominerales, tampoco hay evidencia. Tema de Canacol, tampoco hay evidencia estadística. Es decir, tampoco, observando el comportamiento de los índices europeos, puedo pensar que en el comportamiento de las petroleras. Entonces, también, desecho esa variable, no me sirve. Creo que hice otro intento. Y este es el más chévere de todos. Listo. Uno escucha las noticias en los medios y en los periódicos cuando analizan los hidrocarburos y dicen, es que el petróleo ha subido y las empresas no han subido, o el petróleo ha bajado y las empresas han bajado también, ¿sí? Digamos que uno empieza a creer que si el petróleo sube, las empresas suben, o mejor, uno empieza a preguntarse por qué el petróleo que hace 3 semanas o 4 estaba en $92, por qué hoy está en 104 y por qué el sector de hidrocarburos realmente no se ha movido. Entonces llega el inversionista y compra y le dice al corredor, pero si el petróleo va subiendo, mi acción tiene que subir porque es lo que venden. Sí y no. Es correcto que es lo que venden y como lo venden, seguramente ese efecto es tardío porque se ve está en el balance. No es inmediato por algo muy sencillo. Mire, relación WTI comportamiento petroleras. Mire la relación tan pequeña. Punto 15, punto 28, punto 32, punto 25. Esta es la correlación, es decir, que si el petróleo va sube, las empresas deberían de subir. Mire que la evidencia estadística me está diciendo usted para nada. Si el petróleo sube, Ecopetrol ni se ve tocada, Pacifi menos. Por ahí la única que tiene algo de sensibilidad, pero todavía alejado, es Petrominerales y Canacol todavía más lejano. Es decir, estoy comprobando que en ningún momento, para aquellos que afirman que el petróleo jalona las petroleras, o sea, que esa afirmación en la segunda instancia, es decir, de corto plazo, es falsa. Claro, mire, aquí se lo está demostrando. Por eso, cuando el petróleo sube de 92 a 103, todo el mundo va y compra petroleras pensando que van a subir. No, señor. Aquí le está diciendo en el corto plazo, esto es absolutamente falso. Uno se preguntaría, pero si es lo que venden. Pues mire, en el corto plazo no se lo explica para nada.
Era lo primero y tal vez lo más importante. Quise mirar si de pronto algún otro tipo de commodity, es decir, el oro, la plata, el cobre o el azúcar, podrán explicarme el comportamiento de las petroleras. Hice el ejercicio y no encontré mayor cosa. Sin embargo, en Ecopetrol sí encontré alguito por ahí chiquitico del oro y no encontré nada más así que valiera la pena. Vuelvo y repito, esto, aunque es mayor, todavía sigue siendo insignificante. Digamos que, primera conclusión que va sacando uno, cuando yo compro una empresa de hidrocarburos y si espero resultados de corto plazo, el petróleo no me va a evitar eso, para nada. Y miren lo paradójico del mercado, y se los digo desde ya. Si el petróleo que está hoy en 104.42 más o menos, se bajara de un solo golpe a 95, ahí sí el mercado castiga a las petroleras. Ahí sí todo el mundo vende Pacific, todo el mundo vende Ecopetrol, Canacol y Petrominerales. Entonces yo pregunto, si la evidencia estadística me está diciendo aquí que no hay ninguna relación, porque si el petróleo se baja, yo la vendo. ¿Y saben por qué? Porque la relación digamos, el miedo está aquí, nada más. Es una concepción propia, pero matemáticamente no es demostrable. Y aquí se lo acabo de hacer. No es demostrable, esa variable no me la explica. Aquí está un poquito más fácil. Correlación del WTI con las petroleras. La única que tiene alguito por acá es Pacific Rubiales, aún siendo bajo. Mire, nada. Vuelvo y le repito, si el petróleo sube hoy 50, no quiere decir que Pacific Rubiales hoy tenga que subir 50, no. Ahora, ¿por qué son acciones que cuando el mercado está difícil se mueven duro, o sea, caen duro, y cuando el mercado está eufórico suben fuerte? Porque también la estadística tiene cosas que las acompañan y las perjudican. Por ejemplo, yo cogí las 4 variables y las relacioné con el índice general de la bolsa y me dio esto. Es decir, Pacific Rubiales sí tiene una alta relación con el IGBC y Ecopetrol pues claramente también, porque son digamos las dos más importantes. Aunque esta tiene más peso en el índice, dése cuenta que tiene menos relación directa con el IGBC. Es decir, esta variable sí me explica estas dos. O sea, si yo sé que el IGBC va para arriba, puedo pretender pensar que de pronto estos dos activos también pueden ir para arriba. No siempre, pero por lo menos es un acercamiento. No puede decir, si la bolsa va a mejorar, por aquí la cosa puede estar bien. O en su defecto, si la bolsa va a caer, estas dos acciones también pueden verse perjudicadas. Ahora, este es el beta. Beta es como el grado de sensibilidad que tienen las acciones o una variable frente a la otra. Es decir, en términos teóricos, si la bolsa cae 1%, Pacific Rubiales cae 1,58%, es decir, cae un poquito más de la variación que tenemos. Ecopetrol tiene una variación, es la más bajita de todas, 0.91. Y mire por qué estas son tan brinconas. Ustedes han dado cuenta que hay jornadas como las de ayer en Canacol que subían el 6%, y jornadas anteriores donde Petrominerales sube un 15, cae un 8, sube un 5, por esto, mire. Porque mientras la bolsa sube 1%, estas acciones tienen tal sensibilidad que pueden subir el doble si es para arriba o caer el doble si es para abajo. Es por estos indicadores, por el beta. De ahí que cuando los mercados se ponen difíciles, uno trata de buscar acciones que esto sea lo más bajito posible, es decir, 0.20, 0.2, y esto sea también bajito como esto, para que si el mercado se va para abajo, yo no sufra tanto con mi portafolio. Veámonos. Dame un segundito, les muestro algo acá. Vale, acá, listo. Vámonos a remontar al pasado rápidamente. Listo. Ahora, uno dice, estas acciones estaban costosas, el mercado las castigó porque estaban, digamos, por encima del promedio, pero también las castigó por lo que vimos anteriormente, las castigó porque tenían una correlación fuerte con la bolsa y un beta fuerte con la bolsa. O sea, se pega lo fundamental, digamos, con algunas variables estadísticas. Ahora, ¿qué tenemos en la actualidad? Como para ya no quitarles mucho tiempo a ustedes. ¿Qué tenemos en la actualidad? Listo, tenemos esto. Pasamos en Ecopetrol, pasamos de tener un valor en libros del 4,74%, o mejor,
ajustado del 3,72%, en estos momentos cotiza a tan solo 2.87 veces en libros. Uno dice, bueno, ese indicador, ¿qué me dice? Por lo menos sí le está diciendo que está menos caro a lo que estaba hace más o menos un año, o en su máximo histórico, ¿sí? Y uno dice, bueno, miremos el resto cómo está. Pacífico y Rubiales, ¿cómo está en este momento? Está valorada tan solo a 1,60 veces valor en libros. Si yo soy un poquito detallista, me doy cuenta que hacia atrás es uno de los valores no vistos hace más de 3 años. Es decir, en términos fáciles, en la actualidad, es dentro de los 3 años atrás, es el punto donde el mercado valora en menor proporción a Pacífico y Rubiales. O sea, está como en un nivel donde el mercado no lo hace mucho tiempo. No con ello quiero decir que compren, tampoco que vendan, simplemente llévense la ideita de que en 3 años estos valores no se veían. Miremos las otras. Canacol Energy, 0,76 veces valor en libros, es decir, ni siquiera un valor en libros. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cuál es el valor en libros? Pues mira, aquí está, 7.657 pesos. Está acá, ¿no? Bueno, miremos la última, Petrominerales. 0.53 veces valor en libros. Bueno, hoy subió un poquitico, pero digamos que lo tomé con el dato de ayer. 0.53 veces valor en libros. Es decir, si nos vamos a la historia, miremos. Se dio por acá, se dio por acá. Nada. Nada. ¿Qué tenemos? Valor patrimonial creciendo y, ojo, un precio cayendo. ¿Qué ayudó para que esta empresa cayera tanto? También hay que decirlo, que la contracción de la producción se cayó un 40%, ¿sí? Aquí salió una euforia, y que hoy tenemos esto. Les dije más o menos en la mitad de la conferencia que los mercados tenían un defecto, pasaban de euforia a pánico. Pues bien, ya para no quitarles más tiempito, ¿qué tenemos al final de todo este cuento, de toda esta pequeña charlita? Tenemos esto. ¿Qué tenemos hoy en día en el sector de hidrocarburos? Tenemos producciones crecientes, tanto Ecopetrol, tanto Pacific, Canacol y Petrominerales han mostrado en 2013 expectativas mucho más fuertes de mejora en producción. Eso tenemos en este momento. Sí, hubo 2 años difíciles, 2011, 2012, y tenemos en este momento datos que nos demuestran que posiblemente en términos de producción podamos tener un mejor resultado. Colombia, a nivel promedio, en términos anuales, todavía tiene una producción cercana a 1.030.000 barriles. Digamos que ese dato es favorable al final. Tenemos mayores zonas de explotación, es decir, el sector de hidrocarburos o las empresas del sector de hidrocarburos ya no solamente están en Colombia, ya están en Brasil, en Guyana, en Perú, se me escapa de pronto, hasta en el Golfo de México está, Golfo de México. Entonces nos damos cuenta que ahí vienen otros campos que posiblemente nos añadan valor adicional. Y estamos en esta etapa. Es una conclusión propia, no les estoy diciendo que vayan y compren, no. Simplemente es una conclusión propia en base a mis cifras. Estamos en esta etapa de pánico. Es decir, el mercado valoró unas compañías por allá, las castigó y siguió de largo. Las tiene por acá, digámoslo así. Precios no son acordes al movimiento de las reservas. Miren, un dato muy puntual para un ejemplo. Una compañía ayer reportó un nuevo bloque, el bloque le añade un incremento del 21% en producción y la compañía sube 6%. Para algunos se diga, pero si sube 21 debería subir por lo menos el 10, el 15, no, sube el 6%. Sale una noticia buena a las empresas y las compañías no suben. Eso pasa cuando el mercado está en esta etapa. O lo peor, creo que lo dije por ahí ayer en redes sociales. Aquí en Colombia uno puede saber que la acción que uno ve en la pantalla va a subir, que tiene buenos fundamentales, pero uno no se atreve a comprarla porque uno espera que el grande lo haga para seguirlo. Aquí en Colombia a veces piensan que el grande, cuando me refiero al grande, es el grande a nivel monetario. Aquí en Colombia esperan que el grande la compre para seguirlo o en su defecto esperan que una firma a nivel internacional diga que es compra para creernos. Eso es, pienso yo que es un defecto muy grande del mercado colombiano. Mire, algo tan sencillo como que si yo sé que una compañía va a caer hoy, pero en Estados Unidos es festivo, yo espero que ahora Estados Unidos mañana, que mañana caiga para yo venderla. Así es Colombia, o así son los inversionistas
o las personas que muchos que interactúan en el mercado colombiano. ¿Qué tenemos el día de hoy? Empresas generadoras de valor. Si una empresa genera valor, y esto es una ley, una norma, demostrable y todo, si una empresa genera valor, nunca debe estar por debajo de su valor en libros, nunca. O mejor, históricamente tiende a su valor en libros. Si uno coge toda la tabla de la bolsa y empieza a mirar valor en libros, precio actual, se da cuenta que la gran mayoría está por allá, muy cercano o encima de su valor en libros. Si usted destruye valor, es decir, genera pérdidas, pues claramente es ilógico que esté por encima de su valor en libros. Ya uno empieza a mirar qué genera valor y está cercano o está por encima, o qué genera pérdidas y no está, o digamos está desfasado en su precio. En conclusión, es un sector de alta volatilidad, es un sector muy fuerte, no es para todos los perfiles, para todos los gustos, no es un sector difícil. Y simplemente les quería mostrar muy cortico cómo, a pesar de que el mercado de alguna forma exime el valor en libros de las compañías de hidrocarburos, que se analizan por reserva, producción y explotación, yo aún he seguido muy pegado a esa variable. Y como ha podido darse cuenta, esa variable le puede uno ayudar a por lo menos a entender qué está haciendo la compañía y adelantarse a algunos aspectos importantes. Por último, y esto fue una tremenda ayuda, los datos de la conferencia fueron proporcionados por amigos del sector, una firma de bolsa Fénix Valor, que ustedes yo creo que también la deben escuchar, que muy amablemente nos proporcionaron ciertos datos para poder a ustedes explicarles, hacerles entender un poquito más del tema de hidrocarburos. Estos son algunos de mis datos, nombre de la comisionista, mis informes, algunos los encuentran en Data y FX, todas las tardes hay un informe muy cortico sobre el sector de hidrocarburos, se cuentan aspectos interesantes y a veces doy mis opiniones sobre lo que creo que puede suceder, informes en medios, y por aquí les dejo mis daticos, está el Twitter, está el correo y está el contacto de inversión a quien le debemos el día de hoy que nos dé la oportunidad de estar por acá.